Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 11 de diciembre, en esta segunda semana del tiempo de Adviento. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Dámaso I, Papa. Así es, San Dámaso, de origen español, nació hacia el año 305 y fue Papa del 366 al año 384, después de haber sido diácono de la Iglesia de Roma con el Papa Liberio. Participó activamente en los esfuerzos doctrinales para el regreso a la ortodoxia. Su firme actitud, que despertó la entusiasta aprobación de la cristiandad, cuando, despreocupado por las amenazas y las protecciones imperiales, depuso a los obispos que se habían adherido al arrianismo, recondujo a la Iglesia a la unidad, estableciendo como principio que la comunión con el obispo de Roma es el signo de reconocimiento de un católico y de un obispo legítimo. Elegido no sin contrastes, hubo una lucha sangrienta entre los partidos opuestos y en un solo día las furiosas luchas dejaron 137 muertos. El Papa Dámaso demostró con las obras que la elección era justa. Durante su pontificado hubo una explosión de ritos, de oraciones, de predicaciones, con nuevas instituciones litúrgicas y catequéticas que alimentaron la vida cristiana. A la iniciativa de este Papa se deben los estudios para la revisión del texto de la Biblia y la nueva traducción al latín llamada Vulgata, hecha por San Jerónimo, a quien San Dámaso escogió como secretario privado. En esos años la Iglesia había logrado una nueva dimensión religioso-social, convirtiéndose en un componente de la vida pública. Basta recordar la obra de San Ambrosio de Milán. Ahora los obispos ya podían escribir, catequizar, amonestar y condenar. En el año 380, con ocasión del Sínodo de Roma, el Papa Dámaso expresó su agradecimiento a los jefes del imperio que habían devuelto a la Iglesia la libertad de administrarse por sí misma. Con la libertad conquistada, los antiguos lugares de oración como las catacumbas se habrían arruinado si este extraordinario hombre de gobierno no hubiera sido al mismo tiempo un poeta sensible a los antiguos recuerdos y a las gloriosas huellas dejadas por los mártires. Efectivamente, él no solo exaltó a los mártires en sus famosos títulos, es decir, epigramas grabados con lápidas por el calígrafo Dionisio Filocalo, sino que los honró dedicándose personalmente a la identificación de sus tumbas y a la consolidación de las criptas en donde se guardaban sus reliquias. En la cripta de los papas, en las catacumbas de San Calixto, al final de la larga epígrafe, él añadió: aquí yo, Dámaso, desearía fueran enterrados mis restos, pero temo turbar las piadosas cenizas de los mártires. San Jerónimo sostiene que el Papa Dámaso murió casi a los 80 años. Fue enterrado en la tumba que él mismo se había preparado, humildemente alejada de las gloriosas cenizas de los mártires, sobre la vía Ardetiana. Más tarde, sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia de San Lorenzo en Dámaso. Pidamos pues el día de hoy la poderosa intercesión de San Dámaso I, Papa. Y para hoy, jueves 11 de diciembre, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Muy bien, hoy es jueves eucarístico y sacerdotal. Hoy te invito para que visites al amor de los amores. Pases por el sagrario, visites el templo más cercano o esta tarde participes en la hora santa que regularmente se suele hacer en cada una de las iglesias de nuestro país y del mundo entero. Dedícale unos momentos al Santísimo para santificar tu alma y pidámosle al Señor que aumente nuestra fe en Él. Segundo momento, en un jueves eucarístico importante orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa León XIV, por las intenciones de nuestros obispos, especialmente de nuestro obispo Gonzalo de Villa, también por todos los sacerdotes. Sabes, hermano o hermana que estás escuchando este audio, cuánto necesitamos de oración los sacerdotes para mantenernos firmes en la fe y tener ese buen olor a oveja. Y bueno, pues también te invito para que ores por los seminaristas, diáconos, religiosos, religiosas y misioneros, y por las vocaciones, para que el Señor toque el corazón de los jóvenes y puedan responder a su llamada. Así es. Lo importante es pedirle al Señor que venga y que nos dé la fuerza para ser asiduos en la oración. Hoy le pedimos al Señor entonces que nos ayude a que nosotros seamos humildes y sencillos, como lo dice la primera lectura de hoy, Isaías 41, 13 al 20. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda, tu Redentor. Bueno, qué importante es saber que nosotros somos comparados con un gusanito, somos tan pequeños delante del poder de Dios, tan insignificantes delante de su presencia, ¿sí? Y somos considerados casi nada si nos comparamos con Él, o prácticamente nada. Pero hoy el Señor nos da esa dignidad, le da esa dignidad cristiana y de ser humano a todo aquel que se acerque a su misterio y que pida la misericordia de Dios. Y por eso hoy San Mateo en el capítulo 11:11 nos va a recordar lo que Jesús dice a la gente, ¿sí? No ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. El Bautista, un personaje de este tiempo de Adviento, porque prepara el camino del Señor, prepara los corazones con el bautismo del arrepentimiento para que cuando venga el Señor todo se complete. Bueno, es lo que hizo Juan. Y ahora se nos invita a nosotros a seguir preparando nuestro corazón y el camino hacia Dios para los demás. ¿Cómo estoy preparando el camino para mi familia, para mis amigos, para mis socios, para cualquier persona que se tope conmigo? ¿Cómo le estoy preparando ese camino para un encuentro vivo y personal con el Señor? Qué importante es lo que nos dice la palabra, y justamente hablándonos del reino, exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Qué importante es entonces pedirle al Señor eso. Esforcémonos pues por llevar el mensaje de Cristo a los demás, en nuestra propia casa y donde quiera que nos encontremos. Esforcémonos por entrar por la puerta estrecha que nos lleva al cielo y no la puerta ancha que nos lleva a la perdición. Y justamente hoy nos damos cuenta que termina el texto diciendo que muchos profetas profetizaron. Así es, y hay de aquel que quiera creerlo y aquel que no. Pidámosle al Señor que nos ayude a creer que Él puede hacerlo todo. En este tiempo de Adviento nos preparamos a la Navidad sabiendo que Jesús vino al mundo y que en Él se cumplen las profecías. También nosotros debemos de ponernos felices. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la misericordia. Y muchas personas se entristecen en Navidad porque tienen sentimientos encontrados de cualquier tipo, en lugar de alegrarnos, ¿sí? Aunque el tiempo de Navidad nos recuerde que alguien murió, debemos de alegrarnos porque es el tiempo de Cristo, es la Navidad de Cristo, porque todo confluye en torno a Él, no en torno a nosotros. Cuán importante es entonces preparar nuestros corazones reconociendo que esta es la fiesta suya, la fiesta de Cristo, la fiesta de aquel que nos ha nacido. Bueno, pidamos entonces su protección y amparo y que podamos nosotros también ser partícipes de esa misericordia del Señor y que compartamos con los demás justamente esta actitud. Pidámosle al Señor ser los más pequeños en el reino,
y que de esa manera nosotros disminuyamos y Cristo sea quien crezca, como dice el canto. Yo quiero que Cristo crezca y que yo disminuya. Pidámoselo. Señor, cada día más quiero ser menos yo y más tú. Pidámoselo a Jesús. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.